están? Bienvenidos a El Lado B Podcast, este podcast que ha sido diseñado de emprendedores, para contar nuestras experiencias y las experiencias de nuestros invitados y buscar que algo de eso les pueda servir en su proceso de emprendimiento. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí en el set al doctor Julio Moreno. Él es oftalmólogo con alta especialidad en cirugía refractiva y catarata. También es director de Global Vision Health. Y bueno, pues bienvenido doctor, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí, por poder compartir nuestra experiencia. Luego muchas veces, y es algo que veo mucho en medicina, no vemos esa parte de emprendedurismo como médico. No es algo que en general no lo enseñan, yo lo sé, pero en medicina menos. O sea, no te enseñan ni a cobrar, ni a qué tienes que crecer, ni el consultorio, todo lo que vas a tener que gestionar. Y muchas veces es un problema que he visto particularmente yo y también con mis compañeros y colegas y los del grupo, pues tanto así que me tomaron a mí de tú hazlo todo porque nosotros no queremos meternos en ese rollo. Muchas veces nos gusta ver los pacientes, Sí, pero claro. no todo lo que conlleva por detrás y no lo vemos muchas veces. Eso me gustaría conocer de inicio. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar medicina y especializarte en el área de oftalmología? Bueno, mira, yo vengo de una familia de médicos, mi mamá es odontóloga, mi papá era cirujano, entonces de ahí pues viví en esa parte y hasta eso podríamos decir que no lo viví tan bien porque mis papás se la pasaban ocupados todo el tiempo, la consulta y demás, pero yo desde chiquito estaba en el consultorio con mi mamá, desde 8 o 9 años, le ayudaba a limpiar el instrumental final o cosas por el estilo y con mi papá me iba a las clínicas, a las cirugías, desde muy chico, más o menos de secundaria, ya mi papá me había metido a alguna cirugía, entonces entré a esa parte y aquí lo raro es que mi papá no quería que yo estudiara medicina. Mi papá siempre me decía, no, pues estudia, sea abogado, porque a él lo obligaron a hacer medicina, él quería ser abogado, lo obligaron a estudiar medicina y pues se quedó con esa espinita de que él quería ser abogado. Entonces él me dijo, no, mira, yo hoy te apoyo y a pesar de que él le gustaba mucho la medicina y era muy buen cirujano, le gustaba mucho, pero como que se quedó con esa espinita, no, pues yo, medicina. Y mi hermana igual, mi hermana le decía hacer arquitectura y mi hermana no, medicina. Y vamos los dos a medicina. Y pues realmente muy feliz, es una parte que a mí me gustó mucho. Y después yo siempre quería ser cirujano como él. Pero al final tuve algunas cuestiones con una exnovia que su hermano es oftalmólogo y él, queriéndole convencer a ella, me terminó convenciendo a mí Okay. de que si era oftalmólogo. Le decía que estudiar medicina es un error que se resuelve siendo oftalmólogo, porque los tiempos y sí, yo lo veía, o sea, es una especialidad mucho más permisiva con el tiempo, más programable, normalmente no ves urgencias en la noche, aunque bueno, también depende cómo lo quieras llevar tú, toda la especialidad, ¿no? Bueno, siempre el tema de dedicarle tiempo, pues ya depende, De cada depende de quien, sí. uno, qué tanto te quieres meter. Y en el tema de la oftalmología, ahorita lo decías, que te da más tiempo, tienes más espacios. Ahorita no sé si es un tema personal, pero como que he visto un crecimiento importante en ese mercado del oftalmo. Sí, fíjate que, bueno, para empezar hay cuestiones que ayudan a que la oftalmología sea más necesaria. La miopía está creciendo por el uso Okay. excesivo de pantallas. Ajá, eso tiene que Se ver. espera que para 2050 más del 50% de la población sea miope, por ejemplo. Entonces, lentes, cirugías, demás. Y también el envejecimiento de la población, cada vez somos más grandes y eso pues tiene problemas como glaucoma, cataratas, problemas en la retina, que pues, son muchos asociados a la edad. Entonces, pues con esto hay un incremento de tanto la demanda de oftalmólogos y luego lo ves desde la parte de la medicina donde dices, bueno, como oftalmólogo en general nos tienen catalogados como que realmente no nos va mal económicamente, esa es una. Dos, tienes tus tiempos, puedes poner tu tiempo de la consulta, es raro que tengas una urgencia, cosas por el estilo. Y pues eso se junta y tanto es así que oftalmología durante muchos años ha sido entre el top 2 o 3 de las especialidades más demandadas en el examen para residencias médicas. Todo el mundo quiere ser oftalmo, de hecho muchos años, como 5 años seguidos, incluyendo el año que yo lo hice, era la más peleada. Tienes que sacar el puntaje más alto si quieras entrar a oftalmo, porque muchos quieren y además hay pocas plazas. En mi año fueron 150 plazas a nivel nacional. ¿Tú estudiaste en el autónomo? Estudié en la Universidad Autónoma en Medicina y después ya como tal oftalmología me lo avaló la UDG. Entonces yo soy de los dos. Ahí cuando me pelean les digo, no, yo pertenezco a las dos universidades como tal. Ok. ¿Y en qué punto de tu desarrollo como doctor, porque eres muy joven,
¿En qué punto empezaste con este proyecto de Global Vision Health? Pues fíjate que yo tuve la gran fortuna que mi generación de oftalmo es muy pequeña. Nosotros lo hicimos en un ISSSTE regional aquí en Guadalajara, la residencia. Y por azares del destino terminé con otros 2 compañeros también de la Autónoma, que teníamos cierto, que estábamos como conectados por ciertas cuestiones de amistades en general. Y en particular con una que terminó siendo mi esposa, ella, habíamos hecho el internado juntos. Hicimos el internado juntos, nos llevamos muy bien desde el internado y por ciertas cuestiones llegamos al mismo lugar en la residencia, junto con otro amigo que es Cristian, que llegamos también de la Autónoma. Él era muy amigo de la que era mi novia en aquel entonces. Entonces, de repente hicimos como muy buena mancuerna. En general, en las residencias, yo veía, al menos de las generaciones previas y las que siguieron después, que los residentes siempre se estaban tirando entre ellos y se echaban la bolita, era tu responsabilidad, era mi responsabilidad. Y siempre había como ese problema y nosotros no, nosotros llegamos y, ¿sabes qué? Pues incluso si llegan a regañar a uno, nos castigaban a todos porque nadie se echaba la culpa, sino era como compartida. Y eso nos llevó a tener muy buena amistad desde entonces. Y de repente dijimos, bueno, esto está creciendo, cuando salgamos vamos a trabajar juntos. Y en medicina se ha hecho mucho de cuestiones de altas especialidades. El ojo es tan complejo que de repente se han hecho diferentes altas especialidades, cirugía refractiva, catarata, glaucoma, retina. Hay muchas altas especialidades. De hecho, ahorita están más o menos van en 15, porque se crean a veces cada 2, 3 años, crean una nueva. Una de las últimas que crearon fue una que se llama imagenología, y hay una de imagenología específicamente para oftalmólogos. Entonces, como se fue creando todo esto, pues nosotros, cada uno ya tenía como la alta especialidad que quería hacer y eran diferentes. Entonces dijimos, bueno, vamos por buen camino. Entonces cuando salimos, yo mi alta especialidad fue de un año, que hice cirugía refractiva y catarata. Entonces yo fui el primero que llegué aquí a Guadalajara, de regreso, porque yo me fui a hacer a Tijuana mi alta especialidad. Llegué de regreso y en lo que ellos salían, ellos estaban haciendo sus altas especialidades, empecé a ver consulta. Y ya empecé a ver consulta. Digamos que me llevé la parte más compleja porque era sin consultorio, pedir prestado consultorio, estar haciendo todo este rollo. Y de repente, cuando ellos fueron llegando, pues lo fuimos ampliando. Y afortunadamente, como lo trabajamos en equipo, nos ha ido muy bien en cuanto a pacientes. De repente empezó a crecer mucho el flujo de pacientes que dijimos, pues ya tenemos que crear nuestra propia marca, rentar consultorio, rentamos otro consultorio. Entonces, de repente se ha ido expandiendo mucho y empezamos a hacer todo el tema de la gestión como una empresa, digamos. Pero pues, realmente lo hago yo porque ellos sí no les gusta. O sea, yo los veo, están muy desperdigados porque, como te digo, no es algo que nosotros veamos en la carrera. Entonces, de repente, ¿cómo vas a cobrar? ¿Cómo vas a llevar la asistente? El IMSS, o sea, cuando fue tienes que dar el IMSS al asistente y que el Infonavit y todo eso, pues de repente, no. Y realmente ahorita, si los dejo, o sea, se hacen bolotadas porque realmente yo soy el que lleva esa parte. Ellos se han enfocado más en la parte de su especialidad y ver a sus pacientes y nada más. Yo creo que eso pasa en todas las carreras, ¿no? Sales de lo que hayas decidido estudiar y cuando ya te enfrentas a emprender, pues te das cuenta que hay un montón de disciplinas alrededor de lo que tú te dedicas. En mi caso, la construcción, yo soy ingeniero civil, pero sí cuando empecé con mi proyecto, pues también que el contador, que el legal, que fiscal, te llenas de pendientes y bueno, al principio pues tienes que medio hacer todo tú y después te vas haciendo de gente que te va apoyando, ¿no? En esa parte. Sí, de hecho fui delegando muchas de las cuestiones. Ahorita tenemos varios médicos de apoyo que nos auxilian. Aquí lo que hacemos mucho es médicos que quieren hacer oftalmología, que están haciendo para el ENAM, están estudiando o no han logrado pasar para hacer el ENAM, los tenemos trabajando con nosotros y ellos nos auxilian, nos apoyan, nos quitan tiempo de ciertas cosas, por ejemplo, llenar informes, todo lo burocrático, lo delegamos a ellos. Y es algo que nos ha funcionado mucho, ir delegando y realmente apoyar mucho a la gente en las cuestiones de que necesitamos otro asistente, pagarles bien para que estén contentos. No tenemos esa rotación de personal, que afortunadamente en la gran mayoría de nuestro personal no tenemos una rotación muy compleja gracias a esto. Que el tema del capital humano en la actualidad con las nuevas generaciones es complicado. Sí, es algo que vemos incluso en medicina, o sea, incluso en medicina la gente no quiere pues de repente trabajar tanto tiempo. Es algo que yo he tenido muy criticado por colegas de mi misma generación o para abajo en general. Es de, oye, ¿por qué estás viendo urgencias? Al principio, ahorita ya no tanto, pero al principio, los primeros 5 años, yo veía muchas urgencias en la madrugada. Me hablaban del hospital, son pocas afortunadamente, pero sí de repente eran 2 o 3 a la semana, de que, oye, le entró algo al ojo, se golpeó, se cayó, se pegó en el ojo.
y a las 2, 3 de la mañana iba al hospital a ver una urgencia. Algo raro en un oftalmo, y decían, no, un oftalmo aquí en el hospital, pues sí, a mí me gustaba y a veces veía que de ahí mismo salían cirugías o llegaban los pacientes, y era algo para mí que decía, pues no le podía decir que no a trabajo, ¿no? A mí tenía esa mentalidad donde el trabajo no lo voy a dejar. Y mis compañeros los que te ganan mucho, incluso tengo colegas de mi misma generación que es donde ellos ven consulta 2, 3 días a la semana nada más, operan un día y todo el demás tiempo es tiempo para ellos. Y a veces hasta yo pienso y digo, pues ¿qué hacen en su tiempo libre? ¿No? y pues lo he visto, esa parte a mí, yo de lunes a sábado, el domingo veo posoperados, realmente estoy todo el día metido en el hospital. Cuando salgo es ver cosas del proyecto, cosas de estudios de pacientes, doy muchas pláticas o ponencias para diferentes laboratorios, soy como conferencista de 5 laboratorios, entonces también que ir acá y que la plática y que tengo que prepararla y el viaje al congreso, entonces sí, ahorita, y no es que me abrume, me gusta mucho, pero de repente sí el tiempo se me acorta mucho porque hay muchas cosas que no puedo yo controlar. Oye, me intriga mucho lo que dices porque yo me considero una persona igual, o sea, estoy intentando, en lugar de hacer espacios para tener libertad, estoy llenando espacios como para ocupar mi día, no sé, yo son temas que tengo que ver con mi psicóloga, pero hoy yo voy a ser tu psicólogo. ¿Cuál es qué crees que sea lo que te motive o a dónde quieres llevar o por qué haces eso? ¿Qué es lo que sientes de este ADN de emprendedor? Pues fíjate que yo lo siento que siempre tiene que ver un poco la familia, ¿no? Y siento que es como cuando tu papá era alcohólico o te haces alcohólico, dices, no, odio el alcohol, pues así, mi papá era workaholic. Mi papá le hablaba a las 3 de la mañana y estaba en una cirugía, literal, o sea, era como era el cirujano, es más fácil que un apéndice, una vesícula, entonces yo le hablaba a las 3 de la mañana y operando. O en domingo en la clínica, cuando los fines de semana de mi niñez era ir a comer a la clínica, literal era, si yo quería ver a mi papá era comer en la clínica. Acompaño. Mis papás estaban separados, entonces era para verlo, casi que sí era en la clínica, entonces me quedé mucho esa cuestión y pues no sé, para mí era trabajar, era lo que te motivaba y además en general luego vas sintiendo como ese reconocimiento, más que nada de tus mismos colegas, de los mismos pacientes y también de, pues en general familia, amigos y demás, que sí reconocen esa parte donde tú vas creciendo y donde tú vas haciendo tu propia marca, vas haciendo tus cosas. Ahorita, por ejemplo, tenemos 6 meses que nos expandimos ahí mismo donde teníamos los consultorios y pasamos de tener un espacio de 70 metros cuadrados, rentamos otros 60 y casi pues duplicamos el espacio, ¿no? Para crecer porque nos estaba faltando espacio. Y tan es así que ahorita 6 meses después acabamos de rentar un lugar nuevo y 350 metros cuadrados para el lugar nuevo para crecer porque nos estaba quedando corto. Entonces, de repente dices, va el crecimiento, y en buscando hacer espacio, pero yo busco espacio también, como tú dices, no para tener mi libertad, no ahorita siento que estoy en esa etapa donde no necesito esa libertad para descansar o flojera, sino para sí, como que hacer más. Es tu momento de ahorita Dale, sí, pegarle. porque a mí me gustaría, y a veces lo veo con estas personas que podrían llegar a criticar que estés trabajando tanto, cuando te pones a platicar de, oye, pues no, es que el departamento, y quiero comprar aquel departamento, pero no he podido dar el engancho, lo que sea, y de repente dices, oye, pero pues yo pude lograr esto, pude comprar aquello, puedo tener esto, pues dices, es porque estoy trabajando más, o sea, realmente no tengo tal vez la libertad ahorita, pero me estoy comprando una libertad a futuro, que es algo a lo que a mí sí me gustaría. Yo tengo ciertas etapas muy específicas que he determinado en las que me gustaría lograr ciertas cosas con el ende de llegar a la libertad financiera lo antes posible y de ahí a una libertad financiera cada vez más grande en el sentido de que pues en general me gusta darme ciertos lujos en mi vida que no quiero tener ese problema en un futuro, ¿no? ¿Tú estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? No tengo hijos todavía. No tienes hijos todavía. Bueno, también es importante. ¿Tu esposa qué dice, por ejemplo? Pues mira, la ventaja es que ella es oftalmóloga también, entonces ella es la especialista en glaucoma. Okay. Entonces, si tú crees que yo tengo muchos pacientes, ella tiene el doble. O sea, ella tiene una forma de ser muy cálida con los pacientes y su especialidad aparte se presta porque en mi especialidad yo los opero, estás muy bien, te veo en un año, bye. Así. El otro es crónico. Y ella es crónica, entonces te ven 2, 3 meses, te ven 4 meses, entonces se junta mucho la consulta. Se van acumulando. Y de repente le digo, no, pues es que un día malo tuyo es un día muy bueno mío. De repente sí, el otro día estaba quejándose porque tenía 22 pacientes en un día y me dijo, es que me estoy quedando sin pacientes. Digo, 22 pacientes es un montón. Digo, ya quisiera yo tenerlos ahí. Y porque un día bueno para ella es 40, 45 pacientes, es un día normalito para ella, ¿no? Entonces,
sí de repente estamos como muy saturados de pacientes, pero ella lo entiende porque a ella también le gusta y le gusta esa parte y ella dice, es que a mí me motiva, no sé, algún lujo que se pueda ella comprar, es como su motivación para decir, estoy trabajando y estoy creciendo y nos podemos comprar o algún equipo, pero ahorita que estamos comprando nuevos equipos es que este equipo que en Guadalajara muy pocas personas lo tienen, nosotros lo queremos tener aquí en nuestro consultorio para ofrecérselo a los pacientes, que nos haga más rápido nuestro trabajo, que podamos dar un mejor diagnóstico, pero todo eso lleva a que tengas más pacientes, entonces siempre estamos pensando como en ese crecimiento, pero a la vez sabiendo que nosotros somos el freno de una empresa de este tipo, porque a fin de cuentas si el paciente te conoce a ti como médico, pues tú tienes un límite de pacientes que puedas ver. Por más que tú digas, voy a ver 100 pacientes al día, pues muchas veces no te va a alcanzar el tiempo o lo vas a poder hacer, pues pero con un tiempo muy reducido, una calidad muy reducida de tiempo hacia el paciente, o que realmente hacia ti, pues decir, si trabajé 16 horas y vi 100 pacientes, pues tal vez lo logres, pero sabemos también que tenemos ese límite, entonces tenemos que ver la forma en la que tú puedas seguir creciendo profesionalmente y a la vez viendo pues la misma cantidad de pacientes o incluso a veces piensas en ver menos, depurar un poquito, es algo que nosotros hemos estado haciendo, depurar hacia nuestra alta especialidad, o sea, yo ver solo de catarata, de refractiva, ella ver solo de glaucoma y irlo diferenciando porque sabes que así el límite es más grande, ¿no? Y además de estos cuatro me dijiste que son en total, ya tienen otros doctores que atienden también. Pues mira, ahorita somos, entró mi cuñada, ella es la cuarta que llegó, ella llegó 3 años después, ya con alta especialidad también, ella hace oculoplástica, entonces está oculoplástica, glaucoma, córnea, que hace Cristian, y yo que hago cirugía de catarata. Ahorita estamos tratando de agregar otras altas especialidades, sería como el siguiente paso, pero luego es difícil, te das cuenta que cierta mentalidad que tú puedas tener, es difícil pues empaginarla con la de otras personas. Acá creo que se dio mucho porque nosotros tres, los principales, digamos, o los que llegamos primero, pues hicimos la alta especialidad juntos. Entonces tenemos como esa misma mentalidad que fuimos cultivando desde el primer año de residencia. Y mi cuñada pues se agregó y pues te acostumbras y es así, las cosas son de esta manera y es más fácil moldearla a ella. Sí, claro. Y además pues también tiene pues cierta cuestión de base, igual que mi esposa, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a crecer. En otros especialistas a veces es difícil, por ejemplo, en la cuestión un poco altruista. Por ejemplo, a nosotros a veces nos gusta, este paciente lo vemos, hay que darle más barato, o no le cobramos el estudio, no le cobramos la consulta. Esa parte altruista a veces es difícil encontrar en otras personas. O la parte donde quieras solo hacer toda alta especialidad. Eso también lo hemos visto mucho, sobre todo en ciertos tipos de especialistas que dicen, no, yo le hago a todo. Quieren abarcar. Entonces nosotros, una de las reglas que ponemos es el siguiente que se agregue tiene que ser de esta especialidad que nos falta, pero que solo hagas alta especialidad para convertirnos en un centro de referencia. Es nuestro objetivo, convertirnos en un centro de referencia privado, que tenemos la limitante del costo. Normalmente, cuando ya lo logras hacer de alta especialidad, conlleva un costo alto, ¿no? O sea, hacia el paciente. Pero realmente sabemos que en esta área, al menos de Zapopan, sí el poder adquisitivo lo puede justificar y a la vez con ese mismo, como cuestión privada, podemos dar una cuestión asistencial que será como el siguiente paso. Primero queremos asentar muy bien esa parte para que la misma área privada cubra un área asistencial que nunca está de más y como médicos a fin de cuentas lo tenemos también pues un poco arraigados en nosotros el ayudar al paciente y mi papá siempre decía que hay pacientes a los que le ganas, hay pacientes con los que pierdes incluso y hay unos con los que quedas tablas. Entonces ya tienes que ir viendo cuál es a cada uno de estos pacientes. Sí, equilibrar para que realmente sea un negocio, pero pues siempre dejando esa parte humana de ayudar, ¿no? De contribuir, pues, de alguna forma. Pues a fin de cuentas es la esencia de la medicina, ¿no? O sea, claro. no puedes pensar me llega este paciente y no lo voy a aceptar porque pues no me lo puede pagar, ¿no? O sea, busca la forma tal vez de apoyarlo, o incluso al final pues derivarlo, pero que tú sepas que ya le diste algún apoyo, lo estabilizaste y ya dices, ¿sabe qué? Pues aquí le puede costar tanto y pues si no lo tenemos que derivar. Ahorita no tenemos exactamente dónde derivarlos, que sea una cuestión asistencial, pero hay ciertos programas que son así. El programa donde yo me entrené era así, había un instituto privado, si el paciente no lo podía costear, estaba la fundación, que iba como se debe hacer, con estudio socioeconómico y todo el rollo, porque aquí en México muchas veces lo que veo es que hay una fundación, pero no hacen como es toda esa parte que se debe de hacer de trabajo social, y llega un paciente que tú lo ves bajarse del carro último modelo con
el celular de lujo y todo, pero llega buscándote el ahorro. El ahorro, sí. Y al contrario, hay pacientes a los que no pueden ni siquiera pagarte una cirugía de las menos costosas que tú ofreces y no los apoyan como debe, les andan también queriendo cobrar lo mismo que al otro señor. Entonces, donde yo lo hice, estaba todo el trabajo social, donde tú dices, se catalogan cada uno de estos parámetros al paciente y está desde el que no le cobras absolutamente nada y lo operas y lo apoyas, hasta el que le cobras lo máximo que te cubre el trabajo social o lo mandas al instituto privado. Entonces, a mí me gustaría hacerlo de esa manera cuando se llega a hacer la parte asistencial, porque siento que ayudas más a los pacientes y también pues no es que no los quieras ayudar, pero al paciente que lo puede costear, pues realmente pues que pague el costo, porque al final es una cirugía, con la tecnología que va, pues conlleva su costo y conlleva el entrenamiento que tenemos nosotros y el uso de la tecnología. Aún así creo que, o la pregunta sería, ¿qué otras son las herramientas que pueden utilizar ustedes para atrapar otro nicho de mercado, a lo mejor que no es ese de poder adquisitivo, pero tampoco se va a ir al asistencial, a través de los productos, los tipos de lentes, el tipo de productos que se utilizan? ¿O sí, o sea, dentro del mismo rango pues, se pueden ofrecer, por ejemplo, incluso entre lentes, pues obviamente hay calidades, ¿no? En general nosotros en la parte privada tratamos de no escatimar mucho en la calidad que le puedes ofrecer al paciente, pero puedes encontrar tú un muy buen producto que haga como tenga todas las características de calidad y no sea tan costoso. Porque muchas veces, pues tú te puedes llegar a casar con algún producto que dices, o alguna cuestión, esto es lo que le voy a ofrecer al paciente, porque es lo único, es lo más tope, pero muchas veces te das cuenta, igual que en otras cosas, en cualquier otro nicho de mercado, que hay cosas que son de misma calidad o similar y que le ofrecen al paciente el resultado que tú estás queriendo y son mucho más baratas. Tanto así lo vemos que la farmacia que más ha crecido pues es farmacias similares que pues ofrece al paciente a un costo muchísimo más accesible y pues sí le resuelve el problema al paciente y por eso han crecido tanto. Creo que también entre doctores como que hay un tema de ego por mantener un estatus de ciertos productos, ciertos laboratorios que a lo mejor tienen más tiempo, son más reconocidos o tenían las patentes originales, y ahorita ya hay otros laboratorios que vienen empujando. Sí, o sea, esa parte siempre pues va a estar porque los laboratorios se llegan a como casar con incluso hay laboratorios, por ejemplo, ahorita pasó mucho con un laboratorio muy importante que acaba de adquirir, bueno, anunció que va a adquirir a un laboratorio más pequeño que trae un lente especial. Y lo primero que pensamos todos fue así, va a ser más caro. O sea, la primera vez lo van a subir de precio. Porque ese laboratorio se caracteriza, sí, o sea, ellos como sus eslóganes que tienen el lente más vendido del mundo, el más implantado y demás, pero también es el más costoso. O sea, al fin de cuentas sí es el más costoso. Y si a veces lo dices, pues es que en calidad, pues te puedes encontrar una que es de la misma calidad, o incluso que tiene ciertas características que son superiores, pero es mucho más barato. Pero ellos pues se caracterizan mucho en el precio. Sí te ofrecen en muchos sentidos como ciertas cuestiones de, como, ¿cómo te puedo decir? Como el apoyo en cuanto a logística o que tú puedas saber que el producto cuando tú lo solicitas está perfectamente disponible y todo, pero a veces hasta ellos tienen sus temas, o sea, claro. Tienen muchos temas, sobre todo con el costo. El costo es como el principal de los problemas que tiene, y más en un país como México, en general en Latinoamérica, donde tú sabes que puedes tener el mejor producto, pero pues puedes que te lo va a pagar uno de cada 1000 y aunque tengas a veces hasta de poder adquisitivo, dices, pues el paciente busca esa alternativa, o sea, de tratar de buscar una alternativa. Incluso nadie está peleado con su dinero, entonces aunque tenga el poder adquisitivo te va a buscar esa parte de tener buena calidad pero a un precio más justo, ¿no? Sí, pero está padre, o sea, como romper esos paradigmas de ciertos productos. Creo que se puede a lo mejor traspolar muy bien con el tema de los doctores, ¿no? Que hay doctores que vienen emergiendo, que son muy talentosos, que tienen muchas capacidades, que se pueden especializar muy pronto en su proceso como doctores, y hay doctores que ya están muy posicionados, que ya tienen, y esos jalan todo el grueso, pues, ¿no? Sí, y a veces pueden también caer en el crea fama y échate a dormir, ¿no? Porque a veces tú lo ves y dices, este laboratorio, o sea, ¿por qué no implementa esto que viene alguien, otro laboratorio, ¿por qué no lo implementó el más grande? Sí. Y pues es que ellos ya, tú lo vas a comprar de todas maneras porque es el laboratorio, ¿no? Es como lo mismo con el doctor. Entonces, ese doctor, yo a veces veo y digo, ¿cómo le ofreció ese? O cómo le hizo eso ese doctor a tal paciente. Digo,
Y el paciente se las cree, o sea, le dice, no, sí, yo, y súper costoso. Dices, ¿cómo puede cobrar tanto ese doctor de los ya muy encumbrados? Dices, pues yo estoy haciendo el mismo trabajo, se lo hago incluso mejor y por mitad de precio, pero el paciente dice, no, es que él es el doctor, y ya van con él, ¿no? Que es algo que pues queremos aspirar todos, pero a la vez a mí me gustaría sí poder llegar a aspirar a esa parte y ya quedarme y no después decir a confiarme de ya estoy acá arriba, Sí, claro. sino seguir innovando cada vez más y cada vez más. Y eso lo veo en muchos ejemplos de, sobre todo los doctores que trabajan en el hospital donde estoy, que ya están, pues son el top y dices, pues nos ven a todos para abajo y aún así tú los ves y dices, siguen estudiando y siguen, y veo a veces doctores de mi camada o de mi edad y de repente dices, ellos los ves ya muy conformes con lo que tienen y no ven hacia arriba de que tú dices, pues yo veo y los veo y quiero llegar como estar con ellos y mantenerme y seguir creciendo y todo. Sí, ver qué llega, ya estar ahí, ver el qué más, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más le doy, no? Me gustaría como a manera de consejo para otros emprendedores que quizás están en otro rubro, en otro mercado, pero bueno, de repente las recetas del éxito que sé que pues no existen, cada uno tenemos un camino recorrido distinto y a unos nos funcionó de un lado y a otros les funcionará de otro, pero para ti, ¿cuál crees que sería esa recetita que tú te aventaste para llegar a donde has llegado en tan corto tiempo? Pues sí, mira, realmente una que yo digo mucho es que a mí me dicen que a veces me llegaron a decir, es que es suerte que tuviste. Y hay una frase de Luis Pasteur que dice que el azar favorece a las mentes preparadas. Entonces dice, tú te tienes que preparar para cuando la oportunidad te llegue. Entonces yo tuve ciertas oportunidades muy específicas durante mi formación y ya cuando salí fui empezando a trabajar, a emprender y demás, que de repente podrían verse como suerte. Pero pues simplemente fue que se me presentó la oportunidad y yo veía, por ejemplo, una que tengo así muy grabada y muy consciente es, hay uno de mis maestros que a todos los doctores que iban saliendo o que estaban en la residencia les ofrecía usar su consultorio. O sea, tú usa mi consultorio y ahí puedes ver pacientes cuando tú quieras. Manda a hacer tarjetas ahí, decía, manda a hacer tarjeta y le decía a su secretaria, él es el doctor fulanito y él va a venir a ver pacientes aquí. Se lo ofreció a mí y a decenas de doctores de generaciones previas. Y Cristian, Sara y yo, los tres, mandamos a hacer tarjetas. O sea, yo me metí a una página de esas de hacer tarjetas en línea y yo la diseñé así, salió como un preview que tú podías como modificar y editar. Sí. Lo edité, le puse el domicilio del doctor, el teléfono de la secretaria y mandé a imprimir 1000 tarjetas. Y ahí andaba repartiéndolas en el hospital donde yo estaba haciendo la residencia y llegaban pacientes. O sea, operé mis primeras cirugías privadas desde que yo era residente. Yo metía y hacía las cirugías ahí privadas de que, no, doctor, es que yo estaba en el ISSSTE y me decían, no, es que tal paciente no tiene ISSSTE. Decían, no, mi primo, mi suegro, mi amigo no tiene ISSSTE, pero quiero que usted lo opere, doctor. Ah, pues mira, aquí puede ir al privado. Y yo tomé y empecé a tener mis propios pacientes privados sin yo siquiera haber salido de la residencia. Y fue tomando esa oportunidad que no habían tomado los demás. Se las había ofrecido exactamente igual. Y yo usé ese consultorio durante mucho tiempo. Le agradezco mucho al doctor que me prestó su consultorio mucho tiempo sin que yo tuviera ni siquiera que pagarle renta. Y él lo hacía como y lo una sigue, forma de... no, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo con los otros residentes que vienen. Y yo no veo que muchos los aprovechen. O sea, yo veo y digo, pues no ven pacientes, no salen de la residencia, es que estoy muy cansado y así. Y por ejemplo, después ese doctor una vez me dijo, ayúdame, hay un paciente, a ver si lo quieres operar, a ver. Y como que me puso a prueba a ver cómo operaba yo. Y dije, pues yo tenía mi entrenamiento ya. Y la cirugía salió súper bien. Y de ahí empezamos a trabajar más tiempo juntos en ciertas cirugías. Y se derivó de que me puso a prueba una vez y yo hice bien la cirugía. Yo dije, me pudo haber presentado esa misma oportunidad exactamente. Y yo operaba al paciente, se me complicaba. Y pues, olvídate, nunca más me volvían a hablar para que yo operara ese tipo de pacientes. Y así se han ido presentando en muchas situaciones donde, gracias al entrenamiento, a lo que tú vas preparando, y ahí es la parte donde yo veo mucho. O sea, yo me considero que opero muchas cirugías de catarata. En número opero más o menos 1000 cirugías de catarata al año. Eso es un procedimiento que hago mucho. Y aún así, yo veo mínimo un video de cirujanos de Estados Unidos, de India. En India o sea, en India hay doctores que operan 15,000 al año. O sea, están locos, ¿no? Entonces, yo veo muchos videos de doctores hindús que tienen sus canales de YouTube. Y yo mínimo tengo que ver un video al día extra para ver alguna cosa. Y a veces un video donde le veo y digo, pues una catarata normalita, no vi nada extra.
pero de repente algo que pasó en ese video después me pasa a mí y digo, lo sé Ya resolver porque lo vi ahí. resolver en este video. Y ese tipo de cosas yo los veo a veces a mí, los mismos fellows, porque yo soy maestro del programa de fellow ahora del hospital y ellos están haciendo la alta especialidad con nosotros. Y los veo allí, les mando el video, yo les mando videos a veces en la noche, les digo, vean este video, vean esto. Y los veo ellos de repente como que están medio dispersos. Cuando tenemos tiempo libre no es como que saquen algún libro, algún video, tienen ese tiempo. Y yo no, o sea, a pesar de, y poder decir a ellos, no, pues es que el doctor sobra un montón de cirugías, ¿para que anda viendo otro video? Le digo, no, pues que luego ves alguna cosa muy pequeña que puedes tú mejor y dices, me gustó este paso que yo no hacía, lo hago diferente, lo voy a probar de esta manera, funciona mejor, el paciente le va mejor. Y es como tú vas haciendo lo que dicen, pues parece un poco como repetitivo, pero que seas mejor que el tú del ayer, cada día, y con un 1% pues vas mejorando mucho. Realmente eso creo que es muy importante, o sea, que tú te retes a seguir creciendo y a hacer las cosas, y poco a poco vas a ir tú pues formando un mejor, como una mejor oferta hacia tu cliente, tu paciente, lo que tú sea, ¿no? Y después la otra parte que llevo mucho es irte deslindando, que es una parte también, últimamente estaba leyendo mucho un libro de Dan Martell, que habla sobre compra tu tiempo de vuelta. Okay. Y es él habla mucho de cómo tú te puedes ir deslindando. Ya cuando tú hiciste un emprendedurismo, al principio tú eres todo, el contador, el asistente, el conserje, el intendente, haces todo, y poco a poco te vas deslindando, y él te lleva un parámetro de cómo lo tienes que ir haciendo. Y a mí me gustó mucho esa parte porque primero dice que tienes que saber cuánto vale tu tiempo. Dices, no, pues tú en el trabajo que más te gusta hacer a ti y en el que más dinero ganas, ¿cuánto dinero te genera en una hora? O sea, pues tu hora vale eso. Y dice, si cualquier otra cosa que te genere menos dinero, no vale la pena que tú la hagas. O sea, tienes que deslindar a alguien, que tú la hagas, delegarlo. Entonces lo tienes que ir delegando y dice, al menos que te guste hacerlo. ¿Sí? Y si te gusta hacerlo y te llena en cualquier otro sentido, aunque tú lo hagas gratis, o sea, ese no hay tema. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer redes sociales, entonces a mí me gusta mucho interactuar con la gente, hago muchos en vivos, la gente te sigue mucho en los en vivos, entonces esa parte me gusta mucho y es gratis, que literalmente porque me llegan muchos pacientes de ahí, entonces pues, realmente no lo hago de a gratis, sí me sale muchas consultas, cirugías de ahí, tengo un beneficio. Pero poco a poco te vas deslindando. Yo fui deslindándome por llenar informes médicos. Papeleo y que repítelo y que le faltó el puntito de no sé qué. Y no, entonces ya le pago a alguien en específico que me ayude con todo el papeleo de informes médicos. O sabes qué, pues tengo que hacer inventario tengo a alguien y lo voy deslindando poco a poco. Me faltan muchas cosas que me deben deslindar, pero es algo que estoy tratando de hacer y es el siguiente paso, obviamente. Hay que darle tiempo. Sí, no puedes soltar todo porque si no... No, y lo tienes que supervisar aparte. Sí, es poco a poco. Y me comentaste ahorita de lo de las redes sociales, que es un tema que, bueno, pues yo que estoy en la construcción y también estoy muy metido en la marca personal en las redes sociales, ¿a ti cómo te ha funcionado? ¿Por qué empezaste? ¿A dónde lo quisieras llevar? Yo empecé un poco fortuitamente. Tenía una pasante que estaba haciendo su servicio social conmigo. Y ella dijo, doctor, pues deberías hacer redes sociales, deberías empezar a subir. Yo había creado mi perfil de Instagram, ese que tenía 200 seguidores, y pues dije, pues vamos a empezar a subir historias y vamos a empezar a subir lo que estoy haciendo. Entonces, ella me ayudaba mucho porque ella editaba y me grababa en el quirófano y todo. Entonces, empecé a ver que a mí me empezó a funcionar mucho Insta. Yo usaba mucho Instagram para como convertir pacientes. Mi Instagram era mi convertidor de pacientes, porque yo estaba mucho más joven, o sea, te estaba hablando hace unos 4 o 5 años. Y yo estaba operando ya mucho, pero no se lo reflejaba a los pacientes. El paciente me llegaba y me veía y me decía, doctor, pues está muy chico. Sobre todo nosotros, una cirugía que tratan nosotros son pacientes de 60, 70 años, pues te veían y, pues no, está muy chico. O un paciente joven que se quería operar y yo era más chico que ellos. O sea, de repente, pues, ¿qué pasó? Entonces, me empezó a pasar que empecé a subir a Instagram todas las cirugías que hacía. O sea, cada vez que operaba era aquí, y muchas veces eran cirugías en las que yo solo estaba ayudando, o cirugías que yo estaba pasando por ahí y grababa, esta cirugía. O el nuevo láser que llevaron al hospital. Yo trataba de potenciar todo lo que tenía a mi alrededor para decir, pues miren, yo trabajo con todo esto y esto es todo lo que tengo a mi alrededor. Y me empezó a pasar que llegaba un paciente, hacía la consulta y de repente, déjame lo pienso, y se iba. Y a los 2-3 días veía que me empezaba a ver mis historias de Instagram de que había estado operando y me escribía ahí de, doctor, ¿esa es la cirugía que me va a hacer a mí? ¿O ese es el láser que va a usar conmigo? Y yo, sí. Pues ¿cuándo me programa?
Y de ahí ya, pues te programo tal día. Y de ahí me empezó, oh, esa es la cirugía que le va a hacer a mi mamá. Sí, es la cirugía que le va a hacer. Ah, pues doctor, ahí lo programo. Entonces empecé a ver qué crecía, entonces me empezó a motivar más, empecé a hacer más Instagram y mucho con Instagram. Pero resulta que esta chava terminó su servicio social y de ahí dio el bajón porque ya no me grababa, no me editaba, entonces, ay, a mí me da flojera. Entonces lo dejé como unos 4 o 5 meses y vi cómo cayó el alcance y cómo cayó todo y dije, no, tengo que seguir yo. Entonces solito yo lo retomé, lo empecé a retomar, empecé a hacer yo mis historias y todo. Y en eso alguien me dijo, es que deberías hacer Instagram. Me dijo, no, es que Instagram debe ser TikTok, pero TikTok es lo que está pegando ahorita. Dije, pues vamos a probarlo. Y mi primer video de TikTok es una mensada que agarré ahí un trend que estaba de un video de risa. Lo hice, vi poquitos seguidores, pero empezó a crecer poco a poco. Y un día estaba viendo un en vivo de un chavo que es un abogado, laborista, que habla y resuelve las dudas de las personas. Y dije, pues voy a hacer algo por el estilo, voy a hacer mi en vivo resolviendo dudas de ojos. Okay. Y puse mi en vivo, 600 seguidores nuevos de un en vivo. Estuve ahí como 1 hora 20, 600 seguidores nuevos en TikTok y dije, aquí es. Entonces le dije, no, voy a hacer en vivos cada cierto tiempo, empecé a hacer más, y ahorita lo que me mueve es TikTok. O sea, Instagram se quedó como en 8,000 seguidores, pero TikTok ahorita voy para 80,000 y fue creciendo mucho, y te estoy hablando de menos de un año. O sea, va a cumplir un año de que empecé a hacer más eso de TikTok en octubre. Empecé a crecer mucho en TikTok por los de octubre para acá. De octubre para acá. O sea, van pues, 8 meses. En 8 meses, de repente, 8 o 9 meses, empecé a crecer mucho. Estoy creciendo más o menos 5,000 seguidores por mes, en vivos. Y lo que me da mucho las estadísticas, veo que me dicen que tengo más interacciones que el como creador promedio que tiene mi número de seguidores. Y es porque a la gente, lo que yo me di cuenta mucho ahí en TikTok es que a la gente, sus doctores no les resuelven. O sea, tienen muchas dudas que, el doctor ya fue a consulta, pero el doctor no me explicó esto, o me dio este medicamento y no me dijo para qué es, o me dijo que tengo tal enfermedad y no entiendo nada qué es. Entonces empecé a hacer videos explicativos, respondiendo comentarios y mucho en vivo. Y los pacientes me siguen en vivo. Por ejemplo, hoy simplemente en la consulta de mañana vi 3 pacientes de TikTok. 3 pacientes que llegaron de TikTok. Yo lo vi en TikTok y uno me dijo, Doc, en TikTok se ve más alto. Y el otro me dijo, ay, doctor, por fin lo conozco en TikTok. Una vez una paciente me dijo, le digo, ¿por qué viene a consulta? Le digo, ay, doctor, y yo decía, este doctor es tan bueno y los pacientes no lo siguen porque no les explica bien, como que los mensea en la consulta. Y yo dije, no, esto no voy a hacerlo yo. Entonces yo empecé todo lo contrario. Me bajo al nivel, les explico con peras y manzanas, mira, tiene esto, tiene aquello, le queda alguna duda, siempre les trato de preguntar al final, le voy a hacer esta cirugía, consiste en esto, le voy a poner este lente, le voy a hacer esto, ¿tiene duda? No, y eso al paciente se queda súper tranquilo y no le queda como esa duda de que sale. Incluso a veces cuando no les explico también, a veces hasta me lo llegan a reclamar porque me dicen así como, doctor, si yo vine porque en sus reseñas decían que usted explicaba muy bien y a veces que ando... lo explicaste mejor. Ajá, sí, que ando muy deprisa, muy corriendo y que les explico más rápido, se quedan así como, ay, pues me explicó mejor en el en vivo, ¿no? Entonces es algo que he tratado de hacer, que te quita un poco de tiempo, pero te trae muchísimo más recomendaciones de pacientes y a fin de cuentas redes sociales y todo te va a dar muchos pacientes y todo, pero el en boca a boca, si tú puedes traer de todos los pacientes de redes, cuando lleguen contigo no les cumples, o sea, no va a surtir. Y el paciente que llega a TikTok o de donde viene, después te puede recomendar con todos sus familiares. Ya me llegan muchísimos pacientes de que llegó un paciente por redes sociales, por donde sea, y él te recomienda 5, 6, 7 nuevos, ¿no? Eso es el más importante y siempre, nunca va a dejar de serlo, yo creo. La importancia de las redes sociales, la atención de la gente en la actualidad está en el teléfono, entonces ahí tenemos que estar. Si queremos vender, tenemos que estar ahí en la pantalla negra. Y esta parte que creo que es importante por el gremio de medicina, que a lo mejor se pierde seriedad. Eso es más de las generaciones más viejas, ya se está cambiando. Se está cambiando un poco, pero yo sí tuve maestros que me llegaron a decir como, ay, tú tus videitos, o ay, nada, se está haciendo de chistosito, o cosas así. Pero esos mismos maestros son los que luego me andan viendo de, oye, ¿por qué tienes tantas cirugías? O ¿por qué la consulta llena? Y, o sea, como que lo ven y se dan cuenta de que incluso ha bajado mucho esa crítica que me han dado algunos de los maestros, porque se han dado cuenta que sí funciona, o sea, realmente el paciente sí llega. Y muchas veces yo escuché una frase que decía que la pena no paga las cuentas, entonces te tienes que quitar la pena, cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo como incentivar a que
mis colegas, o sea, mis socios hagan redes sociales. No quiero, o sea, yo digo, salen un video conmigo. Uno de los videos más taquilleros que tuve fue un video con mi esposa hablando de glaucoma. Y la gente me la pide y me dice, ay, ¿cuándo viene el especialista en glaucoma otra vez? O ¿cuándo viene un especialista en córnea? Y no quieren, o sea, ellos están... Entonces yo ahorita me estoy concentrando mucho en yo atraer los pacientes y ya como los derivo un poco, pero yo sí he visto el crecimiento sobre todo en TikTok, es mucho de que tú le sales a quien no te sigue. Entonces yo hago un video hablando de catarata y le va a salir a alguien que buscó catarata, y la gente empieza a buscar mucho información en TikTok, ya no es de me meto a Google a informarme o me meto a Wikipedia, no, se meten a TikTok y preguntan, ¿qué es una catarata? Y salgo yo explicándose qué es una catarata, y pues ahí mismo te agendan. Tengo muchos pacientes que vienen he operado en este mes, simplemente en julio que pasó, o sea, operé pacientes de Oaxaca, de Puebla, de Mérida, de Yucatán, de TikTok, que vienen por TikTok. O sea, y una paciente me dijo, doctor, es que yo vengo con usted porque en mi ciudad vi 3 oftalmólogos, ninguno me convenció y nadie me explicó lo que tenía como me lo explicó usted en este video. Y yo así de, bueno, pues ya, a veces hasta uso mis videos me escribe un paciente que no me encontró por TikTok y me dice, doctor, oiga, ¿cómo me pongo unas compresas calientes, que los receptores, compresas calientes? Vea este video, y le mando mi mismo video de TikTok, y si tiene dudas me avisa. Y ya, pues con eso me quito, y he hecho videos explicativos hasta de qué puedes sentir después de tu cirugía y demás. Y aparte de que me subo mi propio número de vistas y demás, pues ya me quito un pendiente, porque antes era estarle escribiendo, mandarle un audio al paciente, o citarlo incluso a veces para explicarle, no, ahora mejor le mando un video y me deslindo de esa parte también. Sí, claro, sí, le ganas tiempo. Le gano tiempo. Doc, ¿dónde te puede buscar la gente si quiere tus servicios? Normalmente, así fácil, en redes sociales. En redes sociales, si me buscan como Dr-Julio César Moreno, ahí me encuentran en TikTok, en Instagram, LinkedIn. O sea, ahí sí, abrí en todas las redes. En todos YouTube, lados. En todas aparezco. Le muevo más a TikTok, la verdad. O sea, TikTok ahorita es la que, en mi experiencia personal, es la que más me ha funcionado para el nicho de pacientes que yo tengo y el donde más he crecido. Pero estoy en todas. Y en todas respondo. Yo respondo todos los mensajes. O sea, ahí sí me mandan mensaje en TikTok, yo lo tengo personal. No tengo a alguien que me esté ayudando con eso. Incluso, te digo, he pasado por 3 diferentes agencias de marketing que no me han dado el servicio que a mí me gustaría y no lo hacen como yo. Ya al final, con la última tuve esa plática con el director de la última agencia y me dijo, Doc, es que nuestros videos no van orientados no van a ser los mismos a los que tú hagas. La gente busca esa como quizás genuino, quizás como espontáneo. Eso lo vas a tener solamente tú. Los videos que tú grabes van a tener más alcance. Claro. Los nuestros son para convertir más. Ya, bueno, ahí como que me destimos ese speech y dije, bueno, vamos a darle chance. Pero sí, a fin de cuentas... Se les quite la pena nada más. Sí, es quitarte la pena, es hablarlo. O sea, realmente, si 200 personas dicen, te vieron y piensas que se van a burlar de ti, pues piensa que 200 personas que no te conocen te vieron y están expuestas a tu marca personal y el crecimiento. Claro. Y también yo lo he visto, o sea, hay muchos influencers médicos y yo tengo ejemplos muy puntuales. Ahí en el hospital hay una chava que empezó sus redes desde que estaba en el internado. Y cuando ella terminó la alta especialidad, de repente un día dijo, oigan, ya voy a empezar a dar consulta. Y se le llenó 3 meses, porque ella tenía su marca personal bien estipulada desde antes. La empezó a crear. Y yo les digo mucho a los que están estudiando ahorita, que están en 3º, 4º, 5º semestre, hagan su marca personal. Esta chava tenía 700,000 seguidores cuando empezó a hacer eso. Y un día dijo, voy a hacer mi consulta, ya tengo mi consultorio. Se le llenó la gente. Y tuvo que dejar ese consultorio y rentar otro en Puerta de Hierro porque se le llenó 3-4 meses de los que le seguían de redes sociales. Sí, claro. Sí, y otra vez le dije a unos pacientes, ¿cuántos estarían dispuestos, por ejemplo, a que yo si voy a Ciudad de México y doy consulta? Y en TikTok le digo, a dar consulta, ¿cuántos irían? Me llegaron, o sea, doctor, si venga a Ciudad de México, yo me apunto. Y de repente dije, tengo 50 pacientes que si voy a Ciudad de México van a consulta conmigo. En 4 días. Y me puedo ir así, verlos, y de ahí que me salgan 2-3 cirugías claro. O incluso más. ¿Dónde estaban? Y ese alcance nunca lo va a tener. Ese paciente de Ciudad de México, si yo no estoy en redes sociales, al menos que operara un primo que se fue a vivir para alguna cosa así, no me va a llegar. El paciente que operé de Oaxaca no me va a llegar. Los pacientes de Estados Unidos. Tengo muchos paisanos que viven en Estados Unidos que tienen más poder adquisitivo que si te pueden pagar esa cirugía y llegas a ellos. Llego a pacientes de Perú, de Guatemala, tengo una paciente de El Salvador que vino a operarse conmigo, tengo pacientes de España, o sea, que han venido a operarse porque ven esa y quieren esa tecnología, o sea, realmente, y eso cuando lo pensarías nunca iba a pasar si no estuviera por las redes sociales. Sí.
Y entonces yo siempre le digo, trabajen mucho en su marca personal. Eso te va a pasar porque tú estás creciendo, tú estás expuesto. O sea, si yo tengo 80,000 seguidores, o sea, si yo hago un video, o sea, no lo van a ver los 80,000, pero que lo vean 8 o 10,000 y más los que se agreguen de más. Pues eso llego, y si de esos convierto al 0.1% y lo convierto en una cirugía, pues ya operé un montón de cirugías, pues realmente es algo que te va creciendo mucho. Y no lo vemos tanto, se les facilita cada vez más a los más chicos, Sí, pero los más jóvenes. a nosotros realmente no es tan complejo. A veces la gente lo que busca es eso, que sepa que tú le estás hablando, Sí, que tú le humanizar la marca, ¿no? Sí, que sepas que tú les contestas. Sí, claro. Hubo un tiempo que yo les mandaba respuestas como copiar y pegar, pero dije no, está... Y ahí también hasta te puede ayudar ChatGPT. Ahorita lo que está haciendo es con ChatGPT. Me los mandan y se lo copia a ChatGPT y ya no es, lo escribo y ya lo leo, está bien, ahí lo mando. Y se ve más personalizado, pero a la vez no me da todo el tiempo para contestar. Sí, o sea, de repente me meto y tengo 500 mensajes, entonces de repente si los quiero ver todos, entonces leo rápido y digo lo que contesto yo rápido, pero si de repente me mandan un texto así, pues lo analizo y toda esa parte también ChatGPT nos ayuda mucho. He estado usando mucho ChatGPT en muchas cosas, escritos para pelearme con el seguro, para hasta para cosas de oftalmología, cálculos de lentes. O sea, de repente el otro día tenía un caso bien complejo y lo metí en un montón de fórmulas que yo utilizo normalmente y dije, no me convence. Lo agarré, lo metí todo en ChatGPT y le digo, analízame esto y entre ChatGPT y yo llegamos a un concepto. Dice mi esposa que es mi amiguito de ChatGPT y la verdad sí. Sí te ayuda. Sí, ahorita está muy... Sí, me super ayudó. Yo lo uso muchísimo. Y al final o sea, el resultado fue muy buen resultado. O sea, le hice caso. En parte, bueno, fue así como discerniendo muy bien si hacerle caso o no. Dije, vamos a ver, y le quedó súper bien. O sea, la verdad el resultado fue muy bueno. A lo mejor era un sesgo nada más de confirmación que necesitabas para decir, sí, estoy bien. Sí, pero realmente creo que es algo que, y es algo también que he estado viendo mucho y de lo que me he estado informando mucho, porque dicen, no, los médicos, adiós, se va a ir, la inteligencia artificial los va a reemplazar, ¿no? Pero digo, no, o sea, realmente, al menos no creo que en mi generación nos pase, pero lo que sí va a pasar es que los que nos apoyemos en ChatGPT, en la inteligencia artificial, vamos a darle un mejor resultado a los pacientes y los demás, los que no lo utilicen, pues van a irse quedando poco a poco. Se van a ir quedando obsoletos. Doc, pues te agradezco muchísimo el tiempo, gracias por la visita, la verdad es que muy interesante. Si tú estás en búsqueda de consulta, no solamente en catarata, puede ser en cualquiera, sí, en otras disciplinas. La ventaja que tienen con nosotros es que llegan con nosotros y yo les digo, aquí cualquier problema de los ojos se les va a resolver, ya sea con los que estamos de base o tenemos otros que son esporádicos, que tenemos a alguien de uveitis, tenemos a alguien de retina, tenemos también de oftalmopediatría, todo, que están como esporádicos, que nos apoyan. Entonces realmente si tienen cualquier problema sobre sus ojos, cataratas, glaucoma, retina, lo que sea, nos pueden buscar y con mucho gusto les daremos el mejor resultado posible. Muy bien, dense una vuelta por sus redes sociales para que también vean los videos donde explica. Bueno, pues todo eso nos sirve, ¿no? Sí, claro, tengo consejos no nada más para los que tengan algún problema en los ojos, sino también para que no los tengan. Exactamente, muy bien. Pues muchas gracias, Doc. Esperamos pronto tenerte de regreso. Claro. Y muchas gracias a ustedes también por haber visto este capítulo. Recuerden suscribirse, denle like, compártanlo. Quizá hay alguien que le puede servir esta plática que tuvimos con el doctor Julio. Y recuerden que solo los obstáculos le han sentido los propósitos. Hasta luego.